Y a su nombre. Y a su nombre. Dios bendiga a la amada iglesia. ¿Cuánto están contentos? ¿Cuánto están gozosos? ¿Cuánto van a decir contentos en el mensaje? ¿Cuánto van a decir contentos en el sermón? Aleluya, gloria a Dios. Vamos, ahí como está haciendo sus ojos, vamos a elevar una oración. Eterno y soberano Dios, digno de gloria, honra y alabanza, el poder, el imperio, la majestad, la sabiduría que pertenece, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que hables a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Que sea la luz, la guía, la dirección, Señor, el camino que deseamos andar, Padre amado, Señor. Toda potencia de las tinieblas, todo brujo, bruja, Señor, en este lugar, todo espíritu contrario enviado a molestar, a perturbar, a distraer, Señor, a confundir las mentes, a interrumpir este culto, Señor, para que tu palabra, Señor, no sea predicada. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de este lugar, Señor, en el cual solamente tu espíritu y tu palabra, Señor, tienen poder y autoridad, Señor, para estar en este lugar y en nuestros corazones, para cambiar y transformar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, no se preocupen. Pueden tomar asiento, no se preocupe. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 12, verso 43. Mateo, capítulo 12, verso 43. Amén. Damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Mateo 12, 43, vamos a leer hasta el 45. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a estar predicando bajo el tema la pasividad espiritual. El tema se llama la pasividad espiritual. Sí, el problema de tener un corazón vacío y seco. ¿Es su nombre? El tema se llama la pasividad espiritual. Es el tema. Como su tema, su título, ponerle el peligro de tener un corazón seco y vacío. ¿Es su nombre? ¿Es su nombre? Denle una alabanza fuerte a Dios que Él vive en el mundo. Cogí esta porción de la palabra de Dios porque es a lo que más se acerca a lo que Dios puso en mi corazón, de predicar lo que es la pasividad espiritual. Quizás muchos no sepan lo que es esto, otros sí sepan, pero conforme vamos caminando en la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que necesitamos verdaderamente una verdadera, valga la redundancia, renovación espiritual en nosotros. Cuando hablamos de pasividad espiritual, hablamos de creyentes pasivos. Y cuando me refiero a pasivos, me refiero a creyentes sin fruto, inactivos, que no quieren
que no quieren, si le dicen hermano predique, no quieren predicar, dirige un culto, no quieren dirigir un culto, hermano, oremos por esta vida, no quieren orar por temor o miedo, represalia, que el demonio los moleste, la amargura, tantas cosas que hay, hermano. Entonces, cuando hablamos de pasividad espiritual, hablamos de creyentes inactivos, sin vida, sin fruto, que no quieren trabajar. A ellos no les interesa absolutamente nada en cuanto hablamos de las cosas espirituales. ¿Le ayudó? Pero hay que entender algo, porque ser pasivo tiene su lado bueno. Y el hombre en cierta forma y en cierta manera tiene que ser pasivo. No en todo, pero sí en cierta parte. Por ejemplo, cuando Jesús fue arrestado, ¿y a su nombre? Cuando Jesús fue arrestado, él tranquilamente pudo haberse librado de ellos, pero no lo hizo. Cuando estaba en la cruz, siendo Dios, él podía mover un dedo y mandar un rayo y aplastarnos a todos, pero no lo hizo. ¿Y a su nombre? Cuando fue abofeteado, tampoco lo hizo. Se quedó pasivo, tranquilo, estable, sin acelerarse. Pero porque Jesús actuaba de esa manera, y había momentos que también era explosivo, también hablaba las cosas de frente. Porque hay que entender, hermanos, que cuando hablamos de pasividad, hablamos de que el hombre, el creyente, en cuanto al propósito, en cuanto a la voluntad de Dios, el hombre no tiene que buscar él mismo la situación. Si el hombre o la mujer está pasando un proceso de parte de Dios o de parte del enemigo, pero que Dios lo apruebe, el hombre tiene que estar pasivo en el sentido de tranquilo, estable, no acelerarse, no buscar salir de la preocupación, no buscar salir de la prueba él mismo. Porque si usted no sabe, bendito sea el Señor, si usted no lo entiende en esta hora que cuando usted se mantiene pasivo en un momento de esto, lo que usted está haciendo es aceptar la voluntad de Dios. Porque si usted se acelera algo, lo que está haciendo es tratar de salir del problema antes de que Dios lo saque. Y eso viene a ser interferir en la voluntad de Dios. Cuando Jesús sabía que era la voluntad de Dios, él estaba tranquilo. Cuando fue preso, cuando lo cogían para crucificarlo, estaba. Cuando lo abofetearon, estaba tranquilo. Cuando se enfrentó al enemigo, estaba tranquilo. Porque él entendía que esa era la voluntad de Dios. Y si él se ponía indiferente o quería provocar algo diferente, estaba interrumpiendo lo que es la voluntad de Dios. Y a su nombre. Entonces, sí hay que ser pasivo, sí, en cierta forma y en cierta manera, cuando hay procesos, problemas, adversidades, dificultades. Bendito sea el Señor, el hombre tiene que estar tranquilo, pasivo. Bendito sea el nombre del Señor en ese aspecto, para no interferir en la voluntad de Dios. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Pero en sí, en la vida del creyente, no tiene que ser pasivo, no tiene que estar inactivo, no tiene que estar sin fruto, no puede estar así. ¿Y a su nombre? Denle una alabanza a Dios que vive y reina, aleluya, por los siglos de los siglos. Si usted escudriña las Escrituras, se va a dar cuenta que todos los hombres usados por Dios, ninguno fue pasivo. Todos fueron hombres activos en algo. Todos, absolutamente todos. Y cuando quisieron ellos, en momentos de prueba, no quisieron ser pasivos, sino quisieron activarse, sufrieron muchas cosas. Y el problema de hoy, mis hermanos, es que la pasividad espiritual está matando a los creyentes más que el mismo pecado. Porque el creyente dice, puede que yo no me congregue, pero tampoco peco. Estás haciendo pasivo. Puede que no vaya todos los días al culto, pero yo no he vuelto a fumar o a robar. Estás siendo pasivo. Y esa pasividad está matando a la iglesia. Esa inactividad en Dios
está matando al pueblo de Dios. Esa vida sin fruto en Dios está matando al pueblo. Y a su nombre. Y a su nombre. Cada cual que Dios llamó, cuando llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, abandona tus dioses y ve a tierra. Nos está llamando a una actividad, a hacer algo, a preparar algo. Cuando lo llamó a Noé, le dijo: prepara un arca. Lo llamó a hacer algo, a una actividad. Y a su nombre. Y así podemos ir a Moisés. Y muchos hombres llamados por Dios. Lo llamó a hacer algo, a una actividad, no a ser pasivos. Y ese es el problema de hoy en día, que está matando a la iglesia. Cuando debemos de ser pasivos en la prueba, en la lucha, en la dificultad, en la adversidad, quedarnos quietos, como dice Éxodo 14:14, está quieto porque le va a cuidar a vosotros. Esa pasividad quiere Dios, porque esa pasividad y quietud en el problema está demostrando obediencia a Dios, está demostrando sujeción a Dios, y está demostrando que el que tiene la autoridad para sacarte, si Él te puso, Él te saca, y si Él no te puso, igual Él te saca, pero debe interferir en la voluntad de Dios. Pero eso nosotros no lo hacemos. En esa parte que verdaderamente hay que ser pasivo, en el sentido de tranquilidad, de quietud, no lo somos. Estamos en prueba, nos aceleramos, queremos salir, hacemos lo que sea, fracasamos, nos vienen más pruebas de las que tenemos por acelerados, y no somos pasivos. Ahí no somos quietos, tranquilos. Pero en cuanto a las cosas de Dios, donde debemos ser fervientes, no lo somos. No lo somos. Y somos quietos. Ahí queremos ser tranquilos. Pero eso no es así, hermano. Eso no es así. Cuando Cristo fue pasivo, cuando lo bofetearon, cuando lo arrestaron, cuando estuvo frente a Herodes, cuando estaba en la cruz, cuando lo insultaban, Él era pasivo porque Él entendía que todo eso tenía que acontecer para que se cumpliese la voluntad de Dios. No porque Él era bobo tonto, no, es porque Él sabía que si Él se alteraba los propósitos y la voluntad de Dios. Pero cuando hablaba también de su nombre. Entonces, ese tipo de pasividad es la que usted y yo debemos de tener para alterar los propósitos, los planes de Dios en nuestra vida. Pero ahí va a ver el hermanito y la hermanita peleando como gato, aruñando, porque quiere salir de la fe. ¿Quién quiere? El Señor no es loco para meter todo un proceso, Él sabe por qué lo hace. Quedémonos quietos, solamente orar y confiar en Dios, nada más. Y a su nombre. Pero ahí usted lo ve el hermanito como gato en agua, aruñando, bataleando, que quiere salir. No, que ahí es donde hay que mostrar pasividad en Dios, confianza en Dios, tranquilidad para no alterar las metas, los planes o el propósito de Dios. Ahí. ¿Y a su nombre? Por ejemplo, vamos a ver, bendito sea el nombre del Señor, vamos a ver unos ejemplos rápidamente. Vámonos al libro de Josué 1:8, un verso muy conocido. Josué 1:8. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Josué capítulo 4, un verso muy conocido. Mira lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que viene está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas y desmayes. O sea, el Señor lo llama y le dice: tengo una misión para ti, hay un propósito para ti, pero escucha, quiero que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, pero medita en este libro de día y de noche, porque todo lo que hagas prosperarás. Él tenía una misión, pero la misión dependía de cuanto a su obediencia a Dios.
¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces, cuando nosotros somos pasivos, el que no queremos hacer absolutamente nada para Dios, hay un problema serio. Porque quizás ustedes se sorprendan, pero muchas veces este tipo de pasividad espiritual son ocasionadas por demonios. Demonios que te mantienen quieto, tranquilo. No ores, no vayas al culto, no hables la Biblia, no grites, no brinques, no saltes, no alabes a Dios. Te mantienen una vida tranquila, pasiva. Te engañan. No fuiste al culto, no pasa nada. Sí, mañana tampoco puedes ir, tampoco pasa nada. O sea, hay que tener cuidado, porque pueden ser demonios. Y usted ni cuenta se da. Que lo están llevando a una vida de quietud, de pasividad espiritual, sin fruto, sin nada. Y el hombre está tranquilo creyendo que no pasa nada. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Porque en cuanto a pasividad hablamos, Dios no le gusta eso. Dios no le gusta gente que simplemente viene y se siente y la caliente la silla nada más. No. Dios quiere gente metida en él, que haga su propósito, que haga su voluntad. Y a su nombre. Y a su nombre. O sea, mira, hay cosas en las cuales usted y yo jamás, ni un solo día, podemos darnos el lujo de ser pasivos. Ni un solo día. Por ejemplo, la Biblia dice orar sin cesar. Ese es un lujo que ni usted ni yo podemos permitirnos darnos. Dejar de orar. Pero mira la iglesia pasiva en oración. Por el día, ya con eso tengo por el lunes, ya con eso tengo para toda la semana vivir. Eso es una pasividad espiritual que te está matando y está matando a la iglesia. ¿A su nombre? El meditar en la palabra día y de noche es otro mandato de Dios. Pregunte si meditan en la palabra. No lo hacen. La pasividad espiritual los está matando. Y a su nombre. Y a su nombre. La pasividad espiritual los está matando. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El verso 11. Romanos 12, 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, Dios no quiere perezosos en el servicio. Dios no quiere gente activa en su servicio. Dios no quiere gente pasiva en su servicio. Diligentes, no perezosos, fervientes. La pasividad está matando a la iglesia. Está matando. Se está muriendo el pueblo por pasivo. Y a su mano. Oren por esta bendición. Que abren las hermanas, vamos a dar un grupo de oración. Hermano, venga a ayunar, no puedo. Hermano, vamos a tener una visita, lo invitamos, no puedo. Una pasividad en la vida del creyente. Y él cree que todo está bien, no
pasa nada. Claro, una vez que falta no puede pasar nada. Pero una vida constante de negación a Dios. O sea, ya eso no es normal, mi hermano. Ya eso no es normal. Ya eso no es normal en la vida del creyente. Algo pasa. Se llama pasividad espiritual y tenga cuidado. Porque puede ser un demonio que lo esté apagando y usted ni cuenta se da. Ya se no. Y usted ni cuenta se da. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, hay cosas, hermano, hay cosas. Por ejemplo, vamos rápidamente. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Miren lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si usted pregunta a la iglesia, levante la mano los que estén llenos del Espíritu Santo. Levantarán 3 o 4. Y si usted le pregunta a usted por qué cree que está lleno del Espíritu Santo, le va a decir porque yo hablo en lengua. Eso está lejos de la llenura de Dios. Está lejos. Está lejos. O sea, la Biblia nos manda a no darnos el lujo ni un solo instante en nuestra vida de no ser pasivos, fervientes en oración, fervientes en espíritu, fervientes sirviéndole a Dios, escudriñando todos los días la palabra de Dios, meditando en ella. Pregúnteme si lo hace. Pregunte. Y a su nombre. Lleno del Espíritu. No lo hace. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Sea bendito el nombre del Señor. Miren lo que dice. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en vosotros. La palabra de Dios mora en su corazón. La palabra de Dios mora en su corazón. En abundancia, dice. En abundancia. La palabra de Dios mora en abundancia en su corazón. Usted ora sin cesar. Usted se llena del Espíritu Santo. La pasita los está matando. Y ni cuenta se da. La pasividad espiritual, el problema de tener un corazón seco y vacío, está matando a la iglesia. Y ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Su nombre. Ya su nombre. Cuando leímos en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, donde comenzamos, sea bendito el nombre del Señor. El verso 43, donde comenzamos, donde fue la lectura. Miren lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo en el hoyo. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Ojo. Dice: y cuando llegue a la área desocupada, barrida y adornada. ¿Qué pasa con el creyente? El creyente, valga la redundancia, hace la oración de fe.
se bautiza, dice él, soy salvo. Escucha por ahí 2, 3 pastores, predicadores que distorsionan la palabra. Una vez salvo, siempre salvo. La gracia irresistible de Dios nunca te va a dejar caer, aunque peque, fornique, mate, asesine. Jamás puedes caer de la gracia de Dios, según muchos falsos predicadores que les gusta escuchar a muchos, y ya con eso tienen, según ellos, tienen base suficiente para vivir una vida en el Evangelio. ¿Por qué escogí esta porción de la palabra? Porque esto se asemeja mucho a la vida de Cristo. Si usted pregunta aquí, ¿un creyente puede estar endemoniado? Le apuesto que la mayoría dice que no. ¿Un creyente puede estar endemoniado? Si le enseño con una palabra que eso no es así. Que si hay creyentes endemoniados. ¿Por qué el demonio entra en el creyente? Por la pasividad que tiene. Falta de inactividad en oración, falta de inactividad en lectura, falta de inactividad en los cultos, falta de inactividad en su vida espiritual. Entonces el diablo dice, voy a volver a la casa donde salí, que está adornada, está bonita. Claro, vino el Señor le sacó a los demonios, pero él no hizo nada por llenarse. Se quedó así, seco vacío. No buscó a Dios, no buscó restauración, no lo buscó en oración, no lo buscó en vigilia, en ayuno, en meditación, no se llenó a la palabra. Claro, el diablo dice, está vacío eso, ahí no puede entrar. Y entra. Y ves la vida pasiva de muchos creyentes. Pasiva. Inactiva en Dios. Eso no. Eso no. Son 3 principios fundamentales para matar la pasividad espiritual: la oración, la palabra y la llenura del Espíritu Santo. Colosenses 3 dice, igual en abundancia la palabra de Dios en vuestro corazón. Efesios 8, ser lleno del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Cuando el creyente tiene estos 3 pilares en su vida, nunca lo va a ver inactivo por ahí. Jamás. Jamás lo va a ver muerto, sin fruto, congregándose de vez en cuando, y cuando viene por ahí viene con una cara como que de pena. Nunca va a haber un creyente activo en Dios. Pero esto está matando a la iglesia. La pasividad, la inactividad, por tener un corazón seco y vacío. Hombre. Pero ojo, esta pasividad espiritual, hermano, entienda, no solamente está matando a los creyentes en la iglesia. La pasividad espiritual está matando en los matrimonios, está destruyendo hogares, se están llevando a los hijos, y usted y yo como padres nada hacemos. Tranquilo. ¿Por qué la pasividad espiritual está matando a los hogares o destruyendo los matrimonios? Porque el hombre que no ora, que no se llena del Espíritu Santo, que no se llena de la palabra de Dios, es un hombre quieto. Puede ver a la esposa que se pintorrea, que hace lo que le da la gana, y él está tranquilo, está pasivo. O puede ser viceversa, la mujer viendo al marido que se está desviando, que ya no quiere a los cultos, que se está enfriando, y ella no le dice nada, no pasa nada. La pasividad los está matando y está destruyendo los hogares, los matrimonios.
Y de igual manera con los padres hacia los hijos. Los hijos rebeldes, ellos no dicen nada. La pasividad los está matando y está destruyendo a los hijos. Y a su nombre. Por falta de pasividad, inactividad espiritual, por no tener abundancia en el corazón de la palabra de Dios, por no haber oración en el corazón del hombre, por no haber búsqueda en Dios. Esa pasividad está matando al pueblo, a los matrimonios, a los hijos. Esto no cierra solamente su vida espiritual en la iglesia, esto va en los matrimonios y va con los hijos. Porque el hombre que conoce la palabra sabe cómo a sus hijos por la palabra que conoce. Sabe que hay que hablarle, sabe que hay que disciplinarle, sabe que hay que corregirlo, pero también sabe cuando hay que meterle sus palabrazos. Pero pregúntele al pasivo si eso es de Dios. Le va a decir que no, porque no hay abundancia de corazón en su palabra. La falta de oración, la falta de guía de Dios no hace eso. Por eso los hijos son rebeldes. No tienen ni cuerpo, ya se le paran al papá, a la mamá. Se lo ponen de tú a tú al mismo nivel. Y ya los pasivos no dicen nada. La pasividad los está matando. Y a los hijos se los está llevando. Por falta de pasividad. Perdón, por falta de inactividad. Porque son pasivos espirituales. Eso no. Eso no. Pero vean, vaya pregunta. ¿Saben más del colegio? O sea, todo lo que le dice el rector del colegio, el psicólogo del colegio, el presidente de los padres de familia, todo eso escucha. Pero pregunte si escucha la palabra de Dios. Y inefables, itinerantes, que no tiene fallas ni error, no lo obedece. Falta de actividad espiritual en nuestras vidas. Está matando a los creyentes en el culto, está matando al creyente en el matrimonio y él está matando a sus hijos por falta de actividad. Hermano, usted habla mucho, puede ser, pero me gustaría también comprobarlo con la escritura. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? Una nomás, ¿les parece? Bueno, usted lo ha pedido, no sé qué. Vamos. Segunda de Samuel capítulo 13. Segunda de Samuel capítulo 13. Segunda de Samuel capítulo 13. Vive Cristo para siempre. Segunda de Samuel capítulo 13, vamos específicamente al verso 21. Segunda de Samuel 13, 21. ¿Lo tenemos? Vamos a ver. ¿Qué dice el hermano? Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Qué pasa aquí, hermano? ¿Qué pasa aquí? Amnón viola a Tamar. Absalón lo mata. Pero aquí dice, verso 21, y luego que el rey David oyó esto, o sea que Amnón violó a Tamar, se enojó mucho, pero nunca le reclamó nada. Nunca le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? La pasividad dejó que el hijo haga lo que le dé la gana. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca lo reprendió. Primera de Reyes capítulo 1. Primera de Reyes capítulo 1. Primera de Reyes capítulo 1. Versos 5 y versos 6. Primera de Reyes capítulo 1, versos 5 y versos 6. Miren lo que dice la palabra. Entonces Adonías, hijo de
se rebeló, diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. El verso 6. Y su padre, o sea David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces así? Además, era muy hermoso, era de muy hermoso parecer y había nacido después del Salmo. Nunca reprendió David a sus hijos. Pasividad en su corazón. ¿Cómo terminaron sus hijos? Uno violando al otro, el otro matando a su hermano, el otro rebelándose, el otro queriéndole robar el trono al padre. La pasividad no solamente destruye la vida espiritual en la iglesia, destruye los hijos, el matrimonio, todo destruye, porque detrás de eso puede ser un demonio. Mira lo que dice el verso 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, por lo menos con decirle: ¿por qué haces así? Nada. Le dejó que haga lo que le da la gana. Por eso los hijos crecieron rebeldes. Uno violador, otro asesino, otro se rebelizó, otro lo quiso usurpar el trono. ¿Y eso no? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Bueno, usted va a pedir. Vamos, Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 2, verso 12. Primera de Samuel 2:12. Primera de Samuel 2:12. Mira lo que dice. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Vamos al capítulo 3, versos 13 y 14. Capítulo 3, versos 13 y 14. Mira lo que dice. Y le mostraré. Aquí está hablando Samuel de lo que Dios le había mostrado a Samuel, y le dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nunca. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Él nunca. Hable, hermanos, él nunca. Él nunca. Yo escuché antes que iban a estar gozosos en el mensaje. Iban a estar, perdón. ¿Qué dice? ¿Mandé? Porque nunca los estorbó. Él sabía que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Dios. Y dice por una revelación de Dios a Samuel, que le habla a él y le dice: yo jugaré su casa. Porque él nunca estorbó a sus hijos. Nunca, cuando le dio pequeños rebeldes, nunca se los latiguió, los corrigió, los disciplinó. Por supuesto. No, o sea, yo dije, o quizás me equivoqué, pero lo que quise decir es que el Señor le dio a Samuel esta visión, y Samuel está compartiendo con él y le está diciendo que Dios va a jugar su casa. Por cuanto sus hijos blasfemaron a Dios y él nunca los estorbó. Ve que la pasividad mata la casa. Si ve que la pasividad mata el hogar, mata a los hijos. Y esto no es lo que diga el psicólogo, esto es lo que enseña la palabra. El padre que ama a sus hijos desde temprano los corrige. No, es que el psicólogo dice que esto es por etapas y hay que entender el proceso y hay que entender que son niños. El Señor reprenda al diablo. Si Jehová dijo que desde temprano se lo corrige, es porque desde temprano hay que corregirlo.
Pero la pasividad está matando todo eso. Los hijos, su vida espiritual y el hogar. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos más adelante al capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Para entender la historia. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. La pasividad de los padres está matando a sus hijos. La falta de corrección, de disciplina, están haciendo que cojan un camino errado y equivocado. Ay, no, para que pegarle, si está muy chiquito. ¿Cuánto le tiene el chiquito? 10 años. Uy, él todavía no puede salir a botar una basura. ¿Cuánto le tiene de 12? La pasividad espiritual está matando a la iglesia. No solamente él con Dios o él en la congregación, sino en sus hijos, en su hogar. Está matando. Yo doy gracias a Dios en victoria, bendecido, prosperado, en benecer. Cuando realmente no es así. Cuando realmente no es así. Y a su denle una alabanza fuerte a Dios que vive y reina. Aleluya. La pasividad espiritual, bendito sea el Señor, el peligro de tener un corazón seco y vacío. Es peligroso tener un corazón seco y vacío de Dios. Es peligroso. Es peligroso. Ya vimos cómo la pasividad destruye los hijos. Vamos a ver cómo destruye a cada una de las personas la pasividad. Entonces, si se acuerda del caso de David con Betsabé. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 11 que el rey David tenía que salir a la guerra, pero él dijo: vayan ustedes, mandó al ejército, y él se quedó. Y después de dormir se levantó y anduvo por el balcón, la casa real, paseando, cuando dice la Biblia que él tenía que estar en la guerra. Y de repente ve a una mujer hermosa bañándose y le dice: tráigame. Él tenía que estar en la guerra, así lo dice la Biblia. Él tenía que estar en la guerra. Pero él dijo: no, yo me quedo en mi casa durmiendo. Y mandó a sus generales a todos. ¿Por qué cometió el adulterio? Por su pasividad. Porque él tenía que estar en la guerra, peleando, luchando, pero él mejor se quedó durmiendo en su casa. Y vino el enemigo y lo sedujo. Y mandó a matar al marido de Betsabé, a Urías Eteo.
Cuando debemos estar haciendo algo para Dios, estamos inactivos. Y ahí viene el enemigo y maquina tu corazón y te provoca a hacer locuras. David, siendo David, pasó eso. ¿Ustedes se acuerdan del censo de David? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice en Crónicas? Que David se dejó poseer por Satanás y lo condujo a lo que no tenía que hacer. David, por pasivo, inactivo en las cosas de Dios. Y a su nombre, el mismo Judas no solamente fue influenciado, sino poseído. Pero ¿cuál fue lo que Satanás usó para entrar en él? La avaricia, la codicia, el amor al dinero. De eso se valió Satanás para entrar en Judas. Ananías y Zafira. Pedro le dice a Ananías y Zafira: ¿por qué permitiste que Satanás llegara a tu corazón? ¿En su nombre? ¿Se ha leído eso? Hechos capítulo 5. ¿Por qué Satanás permitió que llegara a tu corazón? Si usted es cristiano, de los Rabasán, de los papá, de los Teoríquizos. ¿Y por qué Satanás llenó su corazón? Por el peligro de un corazón seco y vacío de Dios, por falta de oración, falta de búsqueda, falta de palabra, falta de oración. Corazón seco y vacío. Eso te lleva a una inactividad espiritual, una pasividad espiritual, que no solamente está matando al hombre ante Dios, sino se está llevando a los hijos y el matrimonio. ¿Y a su nombre? Los hermanos, no basta con decir Dios me libertó. No basta con decir yo ya hice la oración de fe. No basta con decir yo ya me bauticé. Es más, hasta lengua hablo. No basta con eso. Puede que Dios en su misericordia nos barrió, nos limpió el corazón, nos dejó limpiecito. No basta con eso. Hay que llenar ese corazón. Hay que llenarlo de fe, de oración, de esperanza, de palabra. Llenarlo del Espíritu Santo. Porque si no lo llenamos, el espíritu inmundo que salió de nosotros va a andar por ahí diciendo: va a estar limpio esa caja. Voy a llamar a 7 peores que yo para meterme en él. Y el postrer estado del hombre es peor que el primero. Cuidado, nos va a pasar eso. Cuidado, nos va a pasar eso. Confiándonos porque hicimos la oración de fe, porque nos bautizamos, porque hablamos lengua, o porque hacemos por ahí otra maroma, creyéndonos que ya con eso basta. Hay que llenarse de la palabra de Dios, que llenarse del Espíritu Santo. Hay que orar sin cesar, hay que ser fervientes en el servicio a Dios. Solamente así esa pasividad se puede llenar en nuestras vidas. Porque si no, no se vale. El demonio puede que cuando usted venga al culto le espere afuera, y esté aquí tan tranquilo, gozoso, pero fuera de esa puerta otra vez se le mete. Y así va a estar. Entra y sale, entra y sale, entra y sale el demonio en usted. ¿A su nombre? Y a su nombre. Y esto no es solamente para los viejos como nosotros, esto también es para los niños, los jóvenes, también. Un espíritu puede estar molestando a no orar, a
no leen la Biblia. Todo está tranquilo, pero ya llegas al culto, algo te pasa, algo te duele, algo acontece, ya no voy. Estaba tranquilo y me dolió aquí, ya no voy. Eso no. Todo fue que le hablaron del culto. Vamos al culto, ya se va a ir al culto. Le cayeron las 10 plagas de Egipto. Ya no voy. Hay que tener cuidado. Puede ser un demonio de pasividad. Está interrumpiendo la oración, la búsqueda, la abundancia de palabras, la llenura del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Y el hombre viene tranquilo, no va a pasar nada. Su nombre y a su nombre. Denle una alabanza fuerte a Dios que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y a su nombre. La pasividad es un estado en el que el creyente, a él le da igual si ora o no ora, le da igual si peca o no peca. A la final, todo peca. ¿Por qué no puedo pecar? Todo falta en alguno. ¿Por qué no puedo faltar? Eso es un estado de pasividad. Que porque él pecó, yo tengo también el derecho de pecar. Que porque ella faltó, yo también puedo faltar. Eso se llama pasividad espiritual. Y ahí hay un demonio atrás. Lo cumplo como predicar nada más. Esa es mi responsabilidad, nada. Que tener cuidado. La pasividad no es cualquier cosa. La pasividad es una vida que ha sido libertada por Dios, que la sangre de Cristo lo ha limpiado, que la palabra lo renueva, que el Espíritu lo restaura, lo levanta, y que no quiera orar, que no quiera predicar la palabra, que no quiera hacer algo para Dios. Es un problema serio. Es un problema serio. Ve cómo los hijos se destruyen y no hay una palabra de exhortación. Es un problema serio. Ve cómo la esposa se está acomodando a las cosas del mundo, o el esposo está cogiendo el camino del lago y no se le diga nada. Eso es pasividad espiritual. Como son tan tranquilos, tan quietos, les da igual si pecan o no pecan. Eso se llama pasividad espiritual. Puede haber demonios adentro. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La única manera de cortar con la pasividad espiritual es lo que dice Efesios 5:18, es el miedo del Espíritu Santo. Colosenses 3:16, muere en abundancia la palabra de Cristo en vuestros corazones. Y 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Con eso contrarrestamos la pasividad espiritual. Ahí el hombre coge autoridad. Ve a los hijos chuecos, los reprende con autoridad. Ve a la esposa, está también chueca, la reprende con autoridad. De su nombre. No, que te han dicho que eso es así, te han dicho mal, la palabra me enseña lo contrario. De su nombre. Póngase sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias. Los que estaban contentos y diciendo que iban a ser contentos del mensaje,